En Guadalajara, Jalisco, en el Cerro del Tesoro, se ha iniciado ya la construcción de lo que será el Santuario de los Mártires de Cristo Rey. A raíz de esto, el gobierno del estado entregó un donativo de 30 millones de pesos y ha suscitado una serie de opiniones, le han llamado la macrolimosna. Con este motivo fuimos a Guadalajara e hicimos un reportaje sobre este Santuario de los Mártires para que usted conozca de qué se está hablando. Y además hoy le presentaremos al Papa Benedicto XVI en Nueva York, en una sinagoga, en el Estadio de los Yankees, en la Catedral de San Patricio, en la zona cero donde estuvieron las Torres Gemelas. Todo esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Quédese con nosotros, acompáñeme. En efecto, ese es el tema de hoy en El Pulso de la Fe. La semana pasada le presentamos la primera parte de la crónica de la visita del Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos. Nos centramos principalmente en Washington y terminamos entregándole el discurso en la Organización de las Naciones Unidas. Hoy le presentaremos la segunda parte, lo que el Papa hizo en Nueva York. Pero antes vayamos al, pues ¿cómo le podemos llamar? ¿El santuario de la discordia o qué? El santuario de la diversidad de opiniones. Lleva el tema unas 3 semanas en los medios de comunicación. Es un santuario que se inició ya su construcción en el Cerro del Tesoro para albergar reliquias de los mártires, no reliquias de cristeros, ni de guerrilleros, ni de militares, no, reliquias de mártires, de santos, cosa que es sabia, justa y buena. Edificar santuarios en todo el mundo lo hay. Pero la inconformidad surgió a partir de que el gobierno del estado de Jalisco pues destinó recursos públicos, entregó un donativo de 30 millones de pesos, que por cierto esta misma semana se decretó ya que sí es legal entregar un donativo de este tipo. No es asunto que me ocupe revisar si es legal o no, pero sí presentarle a usted este santuario. Así es que fuimos a Guadalajara, hablamos con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, y hablamos también con algunos de los consejeros del patronato pro construcción del santuario de estos mártires. Conozca usted la nota, ahí está, vea lo que este santuario será, tendrá capacidad para 40,000 personas y que otras cosas, además de la fe y el culto, se vivirán allí. Le anticipo, como se dará cuenta usted, que 30 millones de pesos en torno a una obra de este tamaño, una mega construcción así, pues servirá para algunas cositas, mire. Bueno, la idea fue surgiendo desde tiempos del señor Posadas, no precisamente para los mártires, sino un espacio amplio, celebrativo. Se hicieron unas reuniones para preparar un sínodo de todos los sacerdotes y los agentes de pastoral y pidieron ahí 2 cosas, que hubiera una casa para los sacerdotes ancianos, y ya se hizo, y que hubiera también un espacio amplio donde pudiéramos tener las grandes celebraciones, las ordenaciones, las recepciones de obispos, etcétera, porque hasta la fecha hemos estado siempre pidiendo prestado algún lugar, alguna plaza o el auditorio Benito Juárez. Entonces Editabel hizo un espacio grande. Yo creo que el pueblo necesita un santuario de los mártires porque tengo la experiencia que en muchas reuniones masivas que tenemos nosotros es insuficiente. Siempre andamos molestando que a estadios, y por más comodidad que haya en los estadios, pues no son hechos para estas circunstancias. La construcción aparenta ser una construcción muy grande, muy ostentosa, pero es muy necesaria tanto para poder realizar ahí grandes eventos de multitudes de gente. Al mismo Papa le presentamos el proyecto
así en grande del santuario, y lo firmó. Va a ser un centro de espiritualidad, donde se pueden congregar miles de creyentes. Un centro donde se puede expresar la fe y donde se puede difundir y propagar. Pero también es un centro de caridad, de comunión, de convivencia. Bueno, en Guadalajara porque pues es una tierra bendecida por Dios con la sangre de los mártires. Es la Dios que tiene más mártires, entonces nos corresponde seguramente hacerles un gran santuario, ¿verdad? Un gran monumento. Es una obra de Dios, un proyecto que realmente puede trascender a nivel mundial, de ahí su importancia. La sociedad hecha del Santuario de los Mártires Mexicanos o Mártires de Cristo está debidamente registrada ante las autoridades del Registro Público de Comercio. Está en un lugar privilegiado, su ubicación en la confluencia del Periférico y de Avenida Colón, en un cerro que para una ciudad que está en el Valle de Atemajac es una situación privilegiada tanto por su ubicación, su acceso fácil, así como la vista que se tiene de prácticamente toda la ciudad. También será un lugar donde muchas personas van a poder trabajar, donde se van a poder sostener, porque este centro va a crear muchas fuentes de trabajo. Además, es un espacio muy digno para ser difundido turísticamente. Va a formar parte de lo que nosotros actualmente conocemos como el turismo religioso, porque este centro no solamente va a ser un lugar de encuentro para jaliscienses, va a ser un lugar de encuentro para todos los habitantes de esta nación. Hemos pensado como una obra de fe y caridad. El santuario va a constar de una calzada que inicia desde Avenida Colón, donde llega la línea del tren ligero. Por esta calzada uno accesará a un atrio que tendrá una capacidad para 60-70 mil personas y posteriormente a una gran asamblea donde podrán estar en un mismo evento de 12.000 a 14.000 personas. Esta gran asamblea está formada por 3 arcos, el primero de ellos con una altura de 45 metros, el segundo de 50 y el tercero una altura máxima de 65 metros. Este santuario va a albergar un centro de convenciones con salones para conferencias, va a albergar un hospital para personal de escasos recursos, una parroquia para una capacidad de 1.500 personas. A su vez tendremos un museo de los mártires, tendremos un convento también, una escuela para enfermeras y tendrá infraestructura para albergar tanto autobuses como vehículos, así también como un pequeño centro comercial donde se ofrezcan artículos religiosos. Va a estar la sede de Cáritas, así como los comedores populares y albergue para peregrinos. Tendrá carácter nacional, será para todos los mártires de México y también para los santos que no hayan sido mártires pero que hayan sido reconocidos por la iglesia. Soy financiero y para mí es importantísimo el manejo de los recursos de una obra tan importante. Es necesario eficientar cada momento el gasto porque es una obra magna que va a necesitar muchos recursos. Que contribuyan con poco, con mucho, a esta grande obra de la iglesia, no solamente de Guadalajara, la iglesia de México. Es un gran santuario para los mártires y santos de toda nuestra patria. Participar en este Consejo del Santuario de los Mártires es un gran reto, un gran compromiso, pero también un privilegio. Es una obra de las que se hace cada 500 años. Pues ahí está el Santuario de los Mártires de Cristo en el Cerro del Tesoro en Guadalajara, Jalisco. El terreno se ha encontrado con muchas cuevas, se han estado metiendo inyecciones de concreto, pero ya parece que para el próximo mes de mayo ya se iniciará la edificación de cosas que se vean. Como le decía, ¿no? Estas mega construcciones se hacen siempre con las aportaciones del pueblo y son tan costosas que 30 millones de pesos, la verdad es que servirá para poco, pero servirá.
se cuenta, como siempre, con las limosnas de la gente de buena voluntad. Bueno, vayámonos a los Estados Unidos. Le presento enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, editorial que él envió desde Nueva York hasta la Sala de Prensa del Vaticano, y él narra cómo es que se desarrolló la visita del Papa en este país del norte. Desde el principio de su visita, Benedicto XVI ha sabido tocar el corazón del pueblo que está visitando, captando lo que les es más profundamente característico, el amor por la libertad, junto con un profundo sentido religioso. América es la casa de los que desean respirar libremente, comenzando por la libertad de adorar a Dios según su conciencia y sus convicciones. Ante la Casa Blanca, el Papa evocó con gran eficacia la experiencia de los fundadores y de los documentos fundamentales de la nación. Al hablar a los obispos, recordó la inscripción de la Estatua de la Libertad que recibía a la multitud de inmigrantes. Recordó a los numerosos americanos que dieron generosamente su vida por la defensa de la libertad, tanto en su patria como en el extranjero. Naturalmente, delineó también lúcidamente las dificultades que se presentan en la sociedad actual, sea para la vitalidad de los valores religiosos, sea para la verdadera comprensión de la libertad, cuando corre el riesgo de perder el fundamento y el alma de convertirse en arbitrariedad. Pero los desafíos pueden afrontarse si se ha comprendido bien primero cuál es la propia identidad y la propia vocación. Juan Pablo II, cuando visitaba a los distintos pueblos, fue maestro en recordarles su historia y su misión, su dignidad y su responsabilidad, y plantearles así un reto positivo hacia el futuro para dar su contribución a la familia de los pueblos, su don específico. Benedicto XVI está haciendo lo mismo con su característica profundidad cultural y espiritual para el gran pueblo americano y para la Iglesia de los Estados Unidos. No solo los americanos, sino todos, tenemos que estarle agradecidos por ello, porque América influye en toda la humanidad y es importante que sea en la dirección correcta. En más de Estados Unidos, vayamos a un resumen informativo, también nota que nos proporciona el Centro Televisivo Vaticano, en donde veremos también pues un resumen, la primera parte, el Papa en Washington, la Casa Blanca, la llegada a los Estados Unidos, su encuentro con el presidente George Bush. Recordemos esta primera parte del viaje y luego continuamos con más de la crónica en Nueva York. Desde sus primeros momentos, el segundo viaje internacional de Benedicto XVI se ha presentado con todo su dinamismo. En el aeropuerto militar de Washington, el Papa fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y por el vivo afecto de un pueblo que tiene un gran deseo de escuchar su palabra, de recibir de él un impulso específico en un momento importante de la historia del país y de la Iglesia. El recibimiento, la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Blanca, desfiles con trajes típicos, música, más de 13,000 personas para celebrar la llegada del pontífice y su 81 cumpleaños. Happy birthday. Benedicto XVI expresó toda su alegría por visitar América, país que a través de su historia ha encontrado siempre en las creencias religiosas una fuente preciosa de discernimiento y de inspiración para realizar un diálogo razonado, responsable y respetuoso en el esfuerzo de edificar una sociedad más humana y más libre. La libertad, precisó después el Papa, no es solo un don, sino también una llamada a la responsabilidad personal. Su defensa, pues, nos llama a cultivar la virtud, la autodisciplina, el sacrificio. Exige el valor de comprometerse en la vida civil. La Iglesia, por su parte, desea contribuir a la construcción de un mundo cada vez más digno de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Está convencida de que la fe arroja una luz nueva sobre todas las cosas y de que el Evangelio revela la noble vocación y el sublime destino de cada hombre y de cada mujer. El respeto de la dignidad de la persona humana, la defensa de la vida, el conflicto palestino-israelí fueron algunos de los temas centrales de la conversación privada entre el presidente Bush y el Papa en la sala oval de la Casa Blanca. En un comunicado conjunto en concreto se hace público que los dos han reafirmado su rechazo total del terrorismo como manipulación de la religión para justificar actos inmorales y violentos contra inocentes. Después del encuentro con representantes de fundaciones caritativas católicas, se dirigió a
National Shrine of the Immaculate Conception, donde se reunió con los obispos estadounidenses y presidió la celebración de las vísperas. Al celebrar el segundo centenario de la diócesis de Nueva York, Boston, Filadelfia y Louisville, además de la arquidiócesis de Baltimore, Benedicto XVI expresó una vez más su aprecio por América, tierra de gran fe, a la que sin embargo no se han ahorrado los signos del secularismo. El Papa precisó cuánto necesita hoy la gente beber del pozo del amor infinito de Dios. La Iglesia debe promover una atenta formación del corazón, defender la familia y contrarrestar una difundida tentación hacia el conformismo. Al aumentar los signos contrarios al Evangelio de la vida que pueden encontrarse en América, el pontífice no dejó de recalcar el vergonzoso acto de abuso sexual de los menores, tema que trató con los periodistas durante el vuelo hacia Estados Unidos. Una situación, precisó Benedicto XVI, quizá gestionada de pésima forma. Hoy es urgente apoyar a las víctimas, continuó, y hacer todo lo posible para que no se repitan en el futuro cosas parecidas. Los niños tienen derecho a crecer con una sana comprensión de la sexualidad y del papel que les es propio en las relaciones humanas. Habría que evitarles las manifestaciones degradantes y la vulgar manipulación de la sexualidad que tanto prevalece hoy en día. Tienen el derecho de ser educados en los auténticos valores morales enraizados en la dignidad de la persona humana. El dolor y el daño causados por el episodio de los abusos a menores también se trató durante la Santa Misa celebrada en el National Park Stadium de Washington, que llenaban 50,000 fieles. El pontífice expresó una vez más su profundo dolor por las víctimas y quiso reunirse por la tarde con algunas de ellas en la capilla de la Anunciatura. En la compleja realidad de los Estados Unidos, reconoció Benedicto XVI, durante la homilía, la Iglesia percibe de una manera a menudo dolorosa la presencia de división y polarización en su seno, y hace también el doloroso descubrimiento de que muchos bautizados, en vez de actuar como levadura espiritual en el mundo, se inclinan a abrazar comportamientos contrarios a la verdad del Evangelio. Nuestro tiempo está lleno de grandes promesas, aunque son evidentes los signos de un preocupante derrumbe de los fundamentos mismos de la sociedad, signo de alienación, rabia y enfrentamiento, violencia creciente, debilitamiento del sentido moral, canalización en las relaciones sociales y creciente olvido de Dios. En este contexto, Benedicto XVI invitó a todos a orientar los pensamientos y las acciones hacia Cristo, estrella polar de la esperanza. Aunque sin olvidar la dolorosa página de la esclavitud, el Papa deseó que América pueda seguir siendo tierra de esperanza y de liberación. El que tiene esperanza vive de otra manera. Que ustedes puedan, mediante su oración, mediante el testimonio de su fe, mediante la fecundidad de su caridad, indicar el camino hacia este gran horizonte de esperanza que Dios está abriendo ahora no solo para su Iglesia, sino para la humanidad entera. El gran valor de la libertad académica fue el tema central del encuentro con el mundo universitario católico en la Catholic University, frente a las dificultades y la resistencia que muchas personas tienen para confiarse a Dios, dijo el Papa. Las instituciones educativas católicas ofrecen la preciosa contribución de presentar la verdadera libertad, que no es desempeño de, sino facultad de compromiso para. El Papa habló después de caridad intelectual, que sostiene la esencial unidad del conocimiento contra la fragmentación que se produce cuando la razón se aparta de la persecución de la verdad. Verdad significa más que conocimiento. Conocer la verdad nos lleva a descubrir el bien. La verdad habla al individuo en su totalidad, invitándonos a responder con todo nuestro ser. Otro momento de intenso diálogo fue el encuentro con los representantes de otras religiones en el Centro Cultural Papa Juan Pablo II, hablando de la libertad religiosa y de lo fundamental que es para la sociedad la transmisión de las tradiciones. El Papa precisó también los deberes de los líderes espirituales, poner en primer plano las preguntas más profundas de la conciencia humana, hacer lugar para la reflexión y la oración en un mundo frenético, sin temor de reconocer las respectivas diferencias. Mientras unimos siempre nuestros corazones y nuestras mentes en la búsqueda de la paz, tenemos que escuchar también con atención la voz de la verdad. En este mundo, nuestro diálogo no se detiene definiendo un conjunto común de valores, sino que nos impulsa más bien a indagar su fundamento último,
no tenemos ningún motivo para temer, porque la verdad nos revela la relación esencial entre el mundo y Dios. Muchos son los encuentros, los actos, entre ellos el discurso en las Naciones Unidas, la oración en la Zona Cero, que han marcado este viaje apostólico. A todos ellos los une una promesa de esperanza que no defrauda, el Hijo de Dios muerto en la cruz para la salvación de la humanidad. Hacemos una pausa, regreso así, rápido, para continuar con más de la presencia del Papa en los Estados Unidos. Al regresar, le mostraré al Santo Padre en su encuentro con líderes religiosos de los Estados Unidos, de las diversas iglesias y manifestaciones religiosas. Usted lo verá también en la sinagoga de Nueva York, encontrándose con autoridades y con fieles judíos. También lo verá en la Catedral de San Patricio, con toda certeza la iglesia catedral más bella de los Estados Unidos, y también durante su encuentro con los seminaristas. Esto y más al regresar después de una pausa que es breve. Y continuamos en más del Pulso de la Fe. Mire, requiere mención esta cruz que hemos traído para usted, pues tiene algunos elementos que le voy a platicar rápidamente. Mire, es una cruz sin Cristo clavado, como se da cuenta, porque estamos todavía en un tiempo litúrgico que se llama Cincuentena Pascual. Estamos celebrando la Pascua, es decir, el paso de Dios por nosotros en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y en este tiempo pascual, como que cruces con Cristos crucificados y muertos como que no van muy bien. A cambio de tener a Cristo clavado, tiene unas flores bellamente pintadas en óleo que nos hablan de el jardín florido, la Pascua florida. Cristo ha vencido a la muerte. Y esta cruz es una talla de manos de artesanos mexicanos en madera, óleo sobre la cruz y además con un trabajo de bruñido y aplique de hoja de oro en sus lados, en su contorno. Una cruz mexicana con el Cristo resucitado, en lugar de él, las flores de la resurrección. Bueno, continuamos con más de el Papa en los Estados Unidos. Le presento enseguida parte del encuentro ecuménico, el encuentro que él sostuvo con diversos líderes de diversas religiones e iglesias en el seminario, en la iglesia, perdón, de San José, en Nueva York. Mire. En su discurso, el Santo Padre dijo: por medio de ustedes quisiera expresar mi sincero aprecio por la obra inestimable de todos los que están implicados en el ecumenismo, el National Council of Churches, el Christian Church Together, el Catholic Bishops' Secretariat of Ecumenical and Interreligious Affairs y otros muchos. La aportación ofrecida al movimiento ecuménico para los cristianos de los Estados Unidos es notoria en todo el mundo. Les aliento a todos a perseverar confiando siempre en la gracia de Cristo resucitado, al que nos esforzamos en servir para obtener la obediencia de la fe para gloria de su nombre. Acabamos de escuchar el texto de la Escritura en el que Pablo, el prisionero por Cristo, formula una vehemente invitación a los miembros de la comunidad cristiana de Éfeso. Les ruego, escribe, que anden como pide la vocación a la que han sido convocados, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Por tanto, al final de su apasionada invitación a la unidad, Pablo recuerda a sus lectores que Jesús, una vez ascendido al cielo, ha derramado sobre los hombres todos los dones necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy la exhortación de Pablo, dijo el Papa, resuena con mayor fuerza. Sus palabras nos infunden la certeza de que el Señor no nos abandonará jamás en la búsqueda de la unidad.
Nos invitan además a vivir de modo que podamos dar testimonio pensando y sintiendo lo mismo, que ha sido siempre la característica de la koinonia cristiana y la fuerza que atrae a los que están fuera para entrar a formar parte de la comunidad de los creyentes y que también ellos puedan compartir la riqueza insondable que es Cristo. La globalización, dijo el Papa durante este discurso, con 250 representantes de otras confesiones cristianas, la globalización, dijo, ha colocado a la humanidad entre dos extremos. Por una parte, el sentido creciente de interrelación e interdependencia entre los pueblos, incluso cuando, hablando en términos geográficos y culturales, están distantes unos de otros. Esta nueva situación, dijo el Papa, ofrece la posibilidad de mejorar el sentido de la solidaridad global y de compartir responsabilidades para el bien de la humanidad. Por otra parte, no se puede negar que las rápidas mutaciones que suceden en el mundo presentan también algunos signos desagradables de fragmentación y de repliegue en el individualismo. El uso cada vez más extendido de la electrónica en el mundo de las comunicaciones ha comportado paradójicamente un aumento del aislamiento. Muchos, jóvenes incluidos, buscan por esta razón formas más auténticas de comunidad. También es fuente de grave preocupación la difusión de la ideología secularista que socava e incluso rechaza la verdad trascendente. La misma posibilidad de una revelación divina y por tanto de la fe cristiana se ha puesto a menudo en discusión por tendencias de pensamiento muy difundidas en los ambientes universitarios, en los medios de comunicación y en la opinión pública. Por estas razones es necesario más que nunca un testimonio fiel del Evangelio. Se pide a los cristianos que den razón de su esperanza con claridad. Pero también, dijo el Papa, con mucha frecuencia los no cristianos, al ver la fragmentación de las comunidades cristianas, quedan confundidos con razón sobre el mensaje mismo del Evangelio. A veces, las creencias y comportamientos cristianos fundamentales son modificados dentro de las comunidades por las así llamadas acciones proféticas, basadas en una hermenéutica no siempre en consonancia con la Escritura y la tradición. Como consecuencia, las comunidades renuncian a actuar como un cuerpo unido y prefieren en cambio actuar según el principio de las opciones locales. En este proceso se pierde la necesidad de una koinonia diacrónica, la comunión con la Iglesia de todos los tiempos, precisamente en el momento en el que el mundo ha perdido su orientación y necesita testimonios comunes y convincentes del poder salvador del Evangelio. Más adelante, el Papa dijo que caminando tras las huellas del Señor, la confianza solo en Dios, espero que haciendo mías las palabras del padre Paul Watson, dijo, alcanzaremos la unidad de esperanza, de fe y de amor, la única que puede convencer al mundo de que Jesucristo es el enviado del Padre para la salvación de todos. Y para terminar, el Papa Benedicto XVI dijo, gracias, muchas gracias a todos. Pues eso es parte de lo que el Santo Padre les dijo a los líderes de las diversas iglesias y manifestaciones religiosas en Nueva York. Pero después sostuvo un encuentro que ha sido aplaudido por todo el mundo judío. El Santo Padre acudió a la sinagoga de Nueva York. Allí se encontró con la comunidad judía y le entrego enseguida el texto íntegro de lo que él pronunció. Ponga una especial atención a lo que él dijo al final. En la sinagoga de Park East, el Santo Padre saludó a los judíos diciendo, queridos amigos, Shalom. He venido aquí con gran alegría pocas horas antes del comienzo de la celebración de su Pesá, la Pascua, para expresar mi respeto y estima a la comunidad judía de Nueva York. La cercanía de este lugar de culto de mi residencia me ofrece hoy la oportunidad de saludarles. Me resulta conmovedor recordar que Jesús, siendo joven, escuchó las palabras de la Escritura y rezó en un lugar como este. Agradezco al rabino Schneier sus palabras de bienvenida y le doy las gracias de modo especial por su deferente obsequio, flores de primavera,
y el canto delicioso que los niños han entonado en mi honor. Sé bien que la comunidad judía ha dado una valiosa contribución a la ciudad y les aliento a todos a seguir construyendo puentes de amistad con todos los diversos grupos étnicos y religiosos que viven entre ustedes. Les aseguro muy especialmente mi cercanía en este tiempo, en el que se preparan para celebrar las grandes maravillas del Todopoderoso y para cantar las alabanzas de aquel que realizó tales prodigios por su pueblo. Les ruego a todos, dijo el Papa, que transmitan mis saludos y felicitaciones a los miembros de la comunidad judía. Bendito sea el nombre del Señor. Pues sí, eso dijo el Santo Padre con los judíos, nuestros hermanos mayores en la fe, como los llamó Juan Pablo II. Dijo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? Dios. ¿Cuál Dios? El mismo en el que creemos judíos y cristianos. Yahvé Dios, el Todopoderoso, el 3 veces Santo, el Innombrable. Bendito sea el nombre del Señor, dijo Juan Pablo II, en un gesto verdaderamente de hermandad y de diálogo interreligioso en la sinagoga de Nueva York. Vayamos ahora a la Catedral de San Patricio para entregarle a usted parte de la homilía que dijo el Papa allí, y vea usted los aspectos y vea algo de la iglesia catedral más hermosa de los Estados Unidos. Mire, es una tradición, es sabido por muchos, que la población irlandesa en Nueva York siempre ha sido muy significativa y representativa, pues durante la salida de muchos irlandeses de la isla Esmeralda, fueron bien recibidos en Nueva York. Muchos de los policías de Nueva York son de ascendencia irlandesa, y como San Patricio es el santo patrono de los irlandeses, pues por eso la Catedral de Nueva York está consagrada y dedicada a San Patricio. Bien, esto dijo el Santo Padre allí en San Patricio, Nueva York. En la Catedral de San Patricio de Nueva York, el Santo Padre saludó diciendo, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Más adelante dijo, reunidos en esta histórica catedral, ¿cómo no recordar a los innumerables hombres y mujeres que les han precedido, que han trabajado por el crecimiento de la Iglesia en los Estados Unidos, dejándonos un patrimonio duradero de fe y de obras buenas? En la primera lectura de hoy hemos visto cómo los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo, salieron de la sala del piso superior para anunciar las grandes obras de Dios a personas de toda nación y lengua. En este país, la misión de la Iglesia ha conllevado siempre atraer a la gente de todas las naciones de la tierra hacia una unidad espiritual, enriqueciendo el cuerpo de Cristo con la multiplicidad de sus dones. Al mismo tiempo que damos gracias por las bendiciones del pasado y consideramos los desafíos del futuro, queremos implorar de Dios la gracia de un nuevo Pentecostés para la Iglesia en América. Que desciendan sobre todos los presentes lenguas como de fuego, fundiendo el amor ardiente a Dios y al prójimo con el celo por la propagación del reino de Dios. Más adelante el Papa dijo, soy particularmente feliz que nos hayamos reunido en la Catedral de San Patricio. Este lugar, quizás más que cualquier otro templo de Estados Unidos, es conocido y amado como una casa de oración para todos los pueblos. Cada día miles de hombres, mujeres y niños entran por sus puertas y encuentran la paz dentro de sus muros. El arzobispo John Hughes, como nos ha recordado el cardenal Egan, fue el promotor de la construcción de este venerable edificio. Quiso erigirlo en puro estilo gótico. Quería que esta catedral recordase a la joven iglesia en América la gran tradición espiritual de la que era heredera y que la inspirase a llevar lo mejor de este patrimonio en la edificación del cuerpo de Cristo en este país. Quisiera llamar su atención sobre algunos aspectos de esta bellísima estructura que me parece que puede servir como punto de partida para una reflexión sobre nuestras vocaciones particulares dentro de la unidad
del cuerpo místico. El primer aspecto, dijo el Papa, se refiere a los ventanales con vidrieras historiadas que inundan el ambiente interior con una luz mística. Vistos desde fuera, estos ventanales parecen oscuros, recargados y hasta lúgubres, pero cuando se entra en el templo, de improviso toman vida. Al reflejar la luz que las atraviesa, revelan todo su esplendor. No es cometido fácil en un mundo que es propenso a mirar desde fuera a la iglesia, igual que aquellos ventanales, un mundo que siente profundamente una necesidad espiritual, pero que encuentra difícil entrar en el misterio de la iglesia. También para algunos de nosotros, desde dentro, la luz de la fe puede amortiguarse por la rutina y el esplendor de la iglesia puede ofuscarse por los pecados y las debilidades de sus miembros. Más adelante, el Papa dijo, la palabra de Dios nos recuerda que en la fe vemos los cielos abiertos y la gracia del Espíritu Santo que ilumina a la iglesia y que lleva una esperanza segura a nuestro mundo. Señor, Dios mío, canta el salmista, envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. El Papa más adelante dijo que sus palabras le llevaban a una reflexión sobre la arquitectura de la catedral, y entonces dijo que como todas las catedrales góticas, tiene una estructura muy compleja, cuyas proporciones precisas y armoniosas simbolizan la unidad de la creación de Dios. Los artistas medievales a menudo representaban a Cristo, la palabra creadora de Dios, como un aparejador celestial que ordena el cosmos con infinita sabiduría y determinación. Más adelante, el Papa dijo, queridos hermanos y hermanas, de acuerdo con las tradiciones más nobles de la Iglesia en este país, sean ustedes los primeros amigos del pobre, del prófugo, del extranjero, del enfermo y de todos los que sufren. Actúen como faros de esperanza, irradiando la luz de Cristo en el mundo y animando a los jóvenes a descubrir la belleza de una vida entregada enteramente al Señor y a su Iglesia. Dirijo este llamado, dijo el Papa, de modo especial a los numerosos seminaristas y jóvenes religiosas y religiosos aquí presentes. Cada uno de ustedes tiene un lugar particular en mi corazón. Y al final dijo, Dios está preparando también ahora un banquete de alegría y de vida infinitas para todos los pueblos. Pues así lo dijo su santidad ahí en la Catedral de San Patricio, ante muchos irlandeses, pero también ante una comunidad que es económicamente muy poderosa, y la gente de Nueva York es muy creyente. Mención especial requiere también la gran población de latinos que vive allí en Nueva York, y entre ellos, claro, mexicanos, ¿no? Así que el Santo Padre tuvo un momento en su homilía para dirigirles unas palabras en español. Bien, después de la misa en la Catedral de San Patricio, el Papa tuvo un encuentro con los seminaristas y nuevamente tocó el tema triste y doloroso de los abusos sexuales perpetrados por algunos sacerdotes en los Estados Unidos. Le entrego enseguida parte de este discurso y este encuentro con los jóvenes seminaristas. Miren. El pasado sábado 19 de abril, precisamente el día que cumplió 3 años como romano pontífice, el Santo Padre le dijo a los seminaristas en el seminario de San José en Nueva York lo siguiente. Les saludó en inglés diciéndoles, queridos hermanos en el episcopado, y luego dijo, queridos jóvenes amigos. El Papa les dijo, quisiera hablarles sobre las vocaciones. Pienso ante todo en sus padres, abuelos y padrinos. Ellos han sido sus primeros educadores en la fe. Al presentarlos para el bautismo, les dieron la posibilidad de recibir el don más grande de su vida. Aquel día ustedes entraron en la santidad de Dios mismo. Llegaron a ser hijos e hijas adoptivos del Padre. Fueron incorporados a Cristo. Se convirtieron en morada de su espíritu. Recemos por las madres y los padres en todo el mundo, en particular por los que de alguna manera están lejos, social, material, espiritualmente. Honremos las vocaciones al matrimonio y a la dignidad de la vida familiar.
deseamos que se reconozca siempre que las familias son el lugar donde nacen las vocaciones. Más adelante el Santo Padre habló en español y les dijo a los seminaristas: es para mí una gran alegría poder encontrarme con todos ustedes en este día de mi cumpleaños como romano pontífice. Gracias por su acogida y por el cariño que me han demostrado. Les animo a abrirle al Señor su corazón para que Él lo llene por completo y con el fuego de su amor lleven su evangelio a todos los barrios de Nueva York. La luz de la fe, dijo el Papa, les impulsará a responder al mal con el bien y la santidad de vida, como lo hicieron los grandes testigos del Evangelio a lo largo de los siglos. Ustedes están llamados a continuar esa cadena de amigos de Jesús que encontraron en su amor el gran tesoro de sus vidas. Cultiven esta amistad a través de la oración, tanto personal como litúrgica, y por medio de las obras de caridad y del compromiso por ayudar a los más necesitados. Si no lo han hecho, plantéense seriamente si el Señor les pide seguirlo de un modo radical en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada. No basta una relación esporádica con Cristo. Una amistad así no es tal. Cristo les quiere amigos suyos íntimos, fieles y perseverantes. A la vez que les renuevo mi invitación a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, les aseguro mi recuerdo en la oración, en la que suplico a Dios que los haga auténticos discípulos de Cristo resucitado. El Papa terminó diciendo: muchas gracias. Esto es parte de lo que les dijo a los jóvenes seminaristas. Hago otra pausa, es breve, vuelvo rápido, para entregarle al Papa Benedicto XVI en oración, en un profundo encuentro con Dios, en la llamada Zona Cero, donde estuvieron alguna vez las Torres Gemelas, en donde tantos inocentes murieron. Allí el Papa oró. Se lo presentaré también en el estadio de los Yankees, en Nueva York, y luego en la ceremonia oficial de despedida. Regreso con esto y con más. En efecto, así lo dijo el Papa: rezo por los Estados Unidos. Dijo, bueno, realmente rezo por toda la humanidad para que el futuro traiga más esperanza, para que el futuro traiga más solidaridad, así lo dijo el Papa. Veámoslo en oración, ya que dice que reza por los Estados Unidos y por toda la humanidad. El domingo de la semana pasada, pues él estuvo en Estados Unidos del 15 al 20 de abril. El pasado domingo 20, muy de mañana, temprano, se trasladó de la residencia del observador permanente ante las Naciones Unidas, observador permanente de la Santa Sede, para acudir a la llamada Zona Cero, la Zero Ground, donde estuvieron las Torres Gemelas. Y allí el Papa Ratzinger pronunció una oración en sufragio, en memoria también, por los inocentes que allí perdieron la vida. Mire. Desde el gran cráter en el que surgían las Torres Gemelas en la llamada Zona Cero, el Santo Padre pronunció la siguiente oración. Oh Dios de amor, compasión y sanación, míranos, personas de muchos credos y de diferentes tradiciones que se reúnen hoy en este lugar, escenario de increíble violencia y dolor. Te pedimos en tu bondad que concedas luz eterna y paz a todos los que murieron aquí, comenzando por quienes lo hicieron heroicamente, nuestros bomberos, policías, trabajadores de los servicios de emergencia y personal de la autoridad portuaria, junto con todos los hombres y mujeres inocentes que fueron víctimas de esta tragedia simplemente porque su trabajo o servicio les condujo aquí el 11 de septiembre de 2001. Te pedimos, en tu compasión, que otorgues la curación a aquellos que debido a su presencia aquí, en aquel día, sufren heridas y enfermedad.
Cura también el dolor de las familias que todavía están en duelo y a todos aquellos que perdieron a seres queridos en esta tragedia. Concédeles fuerza para continuar sus vidas con valor y esperanza. Recordamos también a aquellos que sufrieron muerte, heridas y pérdidas el mismo día en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania. Nuestros corazones son uno con ellos, mientras que nuestra oración abraza su dolor y sufrimiento. Dios de paz, concede tu paz a nuestro mundo violento, paz a los corazones de todos los hombres y mujeres y paz entre las naciones de la tierra. Orienta hacia tu senda de amor a aquellos cuyos corazones y mentes que están consumidas por el odio. Dios de comprensión, abrumados por la magnitud de esta tragedia, buscamos tu luz y guía para afrontar tan terribles eventos. Concede que aquellos cuyas vidas se perdieron puedan vivir de manera que las vidas perdidas aquí no se hayan perdido en vano. Confórtanos y consuélanos. Fortalécenos en la esperanza y danos la sabiduría y valor para trabajar sin descanso por un mundo donde la verdadera paz y amor reinen entre las naciones y en los corazones de todos. Pues así rezó el Papa Benedicto XVI en ese lugar que es una herida abierta, una llaga que no sana para los Estados Unidos, la zona cero. El mismo domingo, después de esta oración, regresó a la residencia donde él estaba y después se trasladó al estadio de béisbol de los Yankees de Nueva York. Y ahí celebró la Eucaristía, una misa con pues casi 80,000 personas, en donde hubo además una fiesta y una gran alegría. Cantó allí, entre otros, José Feliciano, y lo hizo bien, muy bien. Este es el resumen, y esto es parte de lo que el Papa dijo durante la homilía. El Santo Padre, durante su homilía, saludó a todos los queridos hermanos y hermanas en Cristo, y les dijo que hoy recordamos 200 años de un momento crucial, la historia de la Iglesia en los Estados Unidos, su primer gran fase de crecimiento. En estos 200 años, el rostro de la comunidad católica en su país ha cambiado considerablemente. Pensemos en las continuas oleadas de emigrantes, cuyas tradiciones han enriquecido mucho a la Iglesia en América. Pensemos en la recia fe que edificó la cadena de iglesias, instituciones educativas, de salud y sociales, que desde hace mucho tiempo son el emblema distintivo de la Iglesia en este territorio. Pensemos también en los innumerables padres y madres que han transmitido la fe a sus hijos, en el ministerio cotidiano de muchos sacerdotes que han gastado su vida en el cuidado de las almas, en la contribución incalculable de tantos consagrados y consagradas, quienes no solo han enseñado a los niños a leer y escribir, sino que también les han inculcado para toda la vida un deseo de conocer, amar y servir a Dios. ¿Cuántos sacrificios espirituales agradables a Dios se han ofrecido en los 2 siglos transcurridos? En esta tierra de libertad religiosa, los católicos han encontrado no solo la libertad para practicar su fe, sino también para participar plenamente en la vida civil, llevando consigo sus convicciones morales a la esfera pública, cooperando con sus vecinos a forjar una vibrante sociedad democrática. La celebración actual es algo más que una ocasión de gratitud por las gracias recibidas. Es una invitación para proseguir con la firme determinación de usar sabiamente la bendición de la libertad con el fin de edificar un futuro de esperanza para las generaciones futuras. Ustedes, dijo el Papa, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que les llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.
Estas palabras del apóstol Pedro no solo nos recuerdan la dignidad que por gracia de Dios tenemos, sino que también entrañan un desafío y una fidelidad cada vez más grande a la herencia gloriosa recibida en Cristo. Más adelante, el Santo Padre, hablando en español, dijo que saludo con afecto a los fieles de lengua española y me alegro de celebrar esta Santa Misa para dar gracias a Dios por el bicentenario del momento en que empezó a desarrollarse la Iglesia Católica en esta nación. Al mirar el camino de fe recorrido en estos años, no exento también de dificultades, alabamos al Señor por los frutos que la palabra de Dios ha dado en estas tierras y le manifestamos nuestro deseo de que Cristo, camino, verdad y vida, sea cada vez más conocido y amado. Aquí, en este país de libertad, quiero proclamar con fuerza que la palabra de Cristo no elimina nuestras aspiraciones a una vida plena y libre, sino que nos descubre nuestra verdadera dignidad de hijos de Dios y nos alienta a luchar contra todo aquello que nos esclaviza, empezando por nuestro propio egoísmo y caprichos. Al mismo tiempo, dijo el Papa, nos anima a manifestar nuestra fe a través de nuestra vida de caridad y a hacer que nuestras comunidades eclesiales sean cada vez más acogedoras y fraternas. Sobre todo a los jóvenes les confío asumir el gran reto que entraña creer en Cristo y lograr que esa fe se manifieste en una cercanía efectiva hacia los pobres. También en una respuesta generosa a las llamadas que Él sigue formulando para dejarlo todo y emprender una vida de total consagración a Dios y a la Iglesia, en la vida sacerdotal o religiosa. Queridos hermanos y hermanas, dijo el Papa, les invito a mirar el futuro con esperanza, permitiendo que Jesús entre en sus vidas. Solamente Él es el camino que conduce a la felicidad que no acaba, la verdad que satisface las más nobles expectativas humanas y la vida colmada de gozo para bien de la Iglesia y el mundo. Para terminar, el Santo Padre dijo allí en el estadio de los Yankees, que Dios les bendiga. Bueno, y así cerraba el Santo Padre su presencia en los Estados Unidos, en la ONU también, un viaje que fue creciendo, un viaje que fue de menor a mayor, un viaje que inició dificultoso, pues en el vuelo pontificio que partió de la ciudad de Roma el lunes 15 y que llegó a Washington el martes 16. Durante el vuelo, el Santo Padre había tenido una rueda de prensa con los periodistas acreditados en el vuelo apostólico y allí lo primero que le preguntaron fue, vamos al país de los abusos sexuales por parte de sacerdotes hacia niños. Así dificultoso, así comenzó ese viaje, pero terminaba con una población de los Estados Unidos verdaderamente alegre y feliz y agradecida por la visita del Papa. Los latinos habían recibido de él lo que anhelaban, una palabra fuerte, bien dirigida hacia el presidente Bush, pidiendo, más que pidiendo, exigiendo un mejor trato humano para todos los inmigrantes, entre ellos nuestros hermanos mexicanos, ¿no?, que tanto sufren con las redadas que se viven ahí en los Estados Unidos. Los toman, los meten a un camión, los ponen en cárceles donde a veces están más de una semana y luego en camiones los llevan a la frontera y ahí los botan. Bueno, el Papa ha exigido un mejor trato humano para todos los inmigrantes. El Papa también se reunió en Estados Unidos con algunas víctimas de abusos sexuales de sacerdotes, les escuchó sus penas y sus dolores. Y algo también que nos deja para el recuerdo y para la historia de este viaje del Papa es la actitud del presidente George Bush. Es digno de mención la manera respetuosa y cordial con la que él se comportó con el Papa. A veces un poco excesivo en sus discursos, en una manifestación posterior cuando dijo, vi en los ojos del Papa a Dios. Bueno, vamos a creerle al presidente Bush que se haya sido, vamos a creerle para esperar también de él un trato más humano hacia todo el mundo, ¿no? Así es que así terminaba este viaje. El domingo pasado, por la noche, se trasladaba al aeropuerto John F. Kennedy y allí tenía lugar la ceremonia oficial de despedida. Enseguida, algo de lo que dijo el Santo Padre, ahí en el aeropuerto John F. Kennedy.
Ha llegado el momento de despedirme de su país, dijo el Papa. Los días que he pasado en los Estados Unidos han estado bendecidos por muchas e inolvidables experiencias del sentido de hospitalidad de los americanos. Deseo expresarles a todos ustedes mi profunda gratitud por su amable acogida. Me ha alegrado ser testigo de la fe y de la devoción de la comunidad católica en esta nación. Ha sido alentador encontrar a los líderes y a los representantes de otras comunidades cristianas y de otras religiones, motivo por el cual les aseguro mi consideración y estima. Agradezco al señor presidente Bush el que viniera a saludarme al comienzo de mi visita y doy las gracias al señor vicepresidente Cheney por su presencia aquí en el momento de mi salida. Las autoridades civiles, los encargados y voluntarios en Washington y en Nueva York han sacrificado generosamente su tiempo y energías para asegurar el sereno desarrollo de mi visita en cada una de sus etapas, y por esta razón expreso mi profundo agradecimiento al señor alcalde de Washington, Adrian Fenty, y al señor alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Reitero mis felicitaciones y mi plegaria a los representantes de las sedes de Baltimore, la primera arquidiócesis, y a las de Nueva York, Boston, Filadelfia y Louisville en este año jubilar. Que el Señor continúe colmándoles de bendiciones en los años venideros. Renuevo mi reconocimiento por su arduo compromiso y su dedicación a todos mis hermanos en el episcopado, a Monseñor Di Marzio, obispo de Brooklyn, a los oficiales y al personal de la conferencia episcopal que han contribuido de diversos modos a la preparación de esta visita. Con gran afecto, saludo una vez más a los sacerdotes y religiosos, a los diáconos, a los seminaristas y a los jóvenes, y a todos los fieles de los Estados Unidos, y los aliento a perseverar dando un gozoso testimonio de Cristo, nuestra esperanza, nuestro Señor y Salvador resucitado, que renueva todas las cosas y nos da la vida en abundancia. Antes de partir, el Santo Padre continuó con este discurso y dijo que uno de los momentos más significativos de mi visita ha sido la oportunidad de dirigir la palabra a la Asamblea de las Naciones Unidas. Agradezco al secretario general Ban Ki-moon su atenta invitación y su acogida. Revisando los 60 años transcurridos desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, agradezco todo lo que la organización ha logrado realizar para defender y promover los derechos fundamentales de todo hombre, mujer y niño en cualquier parte del mundo. Y aliento a todos los hombres de buena voluntad a continuar esforzándose sin desfallecer en la promoción de la coexistencia justa y pacífica entre los pueblos y las naciones. El Santo Padre también dijo: la visita que esta mañana he realizado a la Ground Zero, o la llamada Zona Cero, permanecerá profundamente grabada en mi memoria. Seguiré rezando por los que fallecieron y por los que sufren las consecuencias de la tragedia que tuvo lugar en 2001. Rezo por todos los Estados Unidos, realmente por todo el mundo, para que el futuro traiga una mayor fraternidad y solidaridad, un creciente respeto recíproco y una renovada fe y confianza en Dios, nuestro Padre, que está en el cielo. Hacia la parte final, el Santo Padre dijo: con estas palabras de despedida les dejo, rogándoles que se acuerden de mí en sus plegarias, a la vez que les aseguro mi afecto y mi amistad en el Señor. Y terminó diciendo: Dios bendiga a América. Dio benedica l'America. Después de eso, el Santo Padre abordó el avión ahí en el aeropuerto John F. Kennedy. ¿Cuánto fueron? 10 horas de vuelo hasta Roma. Llegó al aeropuerto Chiampiño, de allí al Palacio Apostólico en el Vaticano, y el Santo Padre sigue trabajando a sus 81 años de edad. Pues en Estados Unidos cumplió 81 años y cumplió también 3 años de pontificado. Con esto llegamos al final de El Pulso de la Fe. Agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros y a nombre de mis compañeros, el staff y la producción, le deseamos que tenga una feliz, muy feliz
semana. Gracias por haber estado con nosotros.